13 quilates. 13 quilates de diamante blanco puro, cortado en forma de esmeralda, enmarcado por una constelación de piedras más pequeñas que parecían satélites orbitando un sol privado. Cuando Tiffany Trump extendió la mano ese día, el destello que cruzó el salón no fue solo el de una joya. Fue el de un mensaje. Claro, frío y perfectamente calculado. $1.200.000. Eso es lo que vale el anillo que ahora reposa en su dedo. Una suma que no se cuenta en billetes, sino en términos diferentes, en propiedades, en tierras, en el tipo de silencio que solo puede comprar quien nunca ha tenido que preguntar el precio de nada. Pero antes de hablar del anillo, necesitamos hablar de la mano que lo lleva. Porque Tiffany Trump no es simplemente la hija de uno de los hombres más poderosos del planeta. Es algo más complicado que eso, y mucho más interesante. Es la hija que creció lejos, la que sonreía en las fotos familiares desde el borde del encuadre, la que durante años caminó por los pasillos del apellido Trump como quien visita una mansión que admira, pero en la que no termina de sentirse en casa. Y sin embargo, aquí estaba. El 12 de noviembre de 2022, en Mar-a-Lago, la villa de Palm Beach que su padre convirtió en una corte de invierno, Tiffany Trump celebró su boda. Y lo hizo con una claridad de propósito que sus vestidos, sus joyas y hasta la disposición de las flores comunicaban sin necesidad de una sola palabra. Ese día no fue solo una boda, fue una coronación. ¿Pero puede un diamante de 13 quilates compensar años de distancia? ¿Puede el brillo de una piedra iluminar lo que el tiempo dejó en penumbra? Esa pregunta flotó esa noche sobre el Atlántico, mezclada con el humo de los fuegos artificiales. Y la respuesta, como casi todo en esta familia, fue mucho más compleja de lo que cualquier fotografía oficial podría mostrar. Hay una fotografía que resume todo. Es una imagen de los años 90. Donald Trump aparece rodeado de sus hijos. Ivanka, rubia y erguida, está pegada a su lado como si hubiera nacido sabiendo dónde colocarse. Donald Jr. mira a la cámara con esa mezcla de arrogancia y necesidad de aprobación que solo dan los apellidos pesados. Eric sonríe con la inocencia de quien todavía no entiende del todo en qué familia ha nacido. Y Tiffany, la más pequeña, aparece en el borde del cuadro, siempre en el borde. Tiffany Ariana Trump nació el 13 de octubre de 1993, hija de Donald Trump y de Marla Maples, su segunda esposa. Cuando sus padres se divorciaron, ella tenía apenas 2 años. Y mientras sus hermanos mayores crecían dentro del corazón del imperio neoyorquino, aprendiendo el idioma del poder en los pasillos de la Torre Trump, Tiffany creció en California con su madre, lejos del tablero de ajedrez familiar. Eso no significa que sufriera penurias. Su vida fue cómoda, elegante, rodeada de oportunidades. Estudió en la Universidad de Pensilvania, la misma que su padre. Intentó una carrera en la música, después el derecho, después la moda. Fue construyendo una identidad propia, pieza a pieza, con la determinación silenciosa de quien sabe que nadie va a construirla por ella. Pero el apellido Trump es una sombra alargada. Y la comparación con Ivanka, siempre Ivanka, era inevitable. Ivanka, que no solo heredó el físico privilegiado de su madre, sino también el instinto político de su padre. Ivanka, que estuvo en la Casa Blanca. Ivanka, que tenía su propia marca, sus propios negocios, su propio trono dentro del trono. Tiffany observaba desde fuera. Y aquí está el detalle que pocos mencionan en voz alta. Quienes conocen bien la dinámica de esta familia dicen que la relación entre Donald Trump y su hija menor siempre fue de naturaleza especial. Una relación con cariño genuino, sí, pero también con una distancia que ningún diamante podía medir con exactitud. Una distancia que se llama ausencia. La ausencia de los cumpleaños perdidos, de las conversaciones que no ocurrieron, de los años que ella pasó en una costa mientras él construía su legado en la otra. Ese es el contexto que ninguna revista de bodas publicó. Porque cuando Tiffany Trump eligió casarse en Mar-a-Lago, en la casa de su padre, rodeada de toda la familia reunida,
Algo en ese gesto iba más allá del amor romántico. Era también la búsqueda de algo más antiguo y más difícil de conseguir que un anillo de $1 millón. Era la búsqueda de pertenencia. Y para encontrarla, eligió al hombre menos predecible del mundo para una Trump. Dubái, enero de 2021. En uno de los pisos más altos de una torre de cristal que refleja el desierto como un espejo partido, un joven de 30 años examina diamantes bajo una luz artificial perfectamente calibrada. No es un capricho, no es una tarde de compras. Es una misión con un objetivo claro y un presupuesto que la mayoría de las personas no ganaría en toda una vida. Su nombre es Michael Boulos y está buscando la piedra perfecta para la hija de Donald Trump. Boulos no es cualquier pretendiente. Nació en Nigeria, hijo de una familia de origen libio que construyó uno de los imperios comerciales más sólidos de África Occidental. El grupo Fadul, al que pertenece su familia, opera en más de 15 países y gestiona negocios que van desde la distribución de automóviles hasta la industria de la construcción. Una fortuna estimada en varios miles de millones de dólares, tejida a lo largo de generaciones con la paciencia y la precisión de quienes saben que el dinero verdadero no se gasta, se multiplica. Michael creció entre Lagos, París y Londres. Estudió en las mejores universidades europeas. Habla varios idiomas con esa fluidez natural de quien ha cruzado fronteras desde niño. Es en todos los sentidos un ciudadano del mundo de la élite global. Y sin embargo, cuando llegó el momento de demostrar su intención, eligió hacer algo extraordinariamente concreto. Viajó a Dubái. Buscó al joyero Samer Halimeh, conocido en los círculos de la alta joyería internacional como uno de los pocos artesanos capaces de entender lo que un diamante debe comunicar más allá de su precio. Juntos examinaron docenas de piedras, pesaron opciones, consideraron cortes y finalmente eligieron un diamante blanco de 13 quilates con corte esmeralda, una forma que no perdona imperfecciones, que exige transparencia absoluta de la piedra, que deja al descubierto cada faceta interior. Una elección que, vista en retrospectiva, dice mucho sobre el hombre que la hizo. El resultado fue una pieza que deliberadamente evocaba el anillo que Donald Trump regaló en su momento a Melania. Un guiño calculado. Un gesto que decía sin palabras algo muy preciso. Conozco las reglas de esta familia, las respeto y vengo a jugar en el mismo nivel. Donald Trump lo recibió con los brazos abiertos. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante de verdad. Porque en los círculos donde se mueven estas familias, el matrimonio nunca es solo un asunto del corazón. Es también una negociación entre apellidos, entre fortunas, entre esferas de influencia que se solapan y se complementan. Los Trump necesitaban un aliado internacional con acceso a mercados que el apellido americano no puede alcanzar solo. Los Boulos necesitaban la legitimidad que da asociarse con el apellido más reconocible del mundo político estadounidense. Ambas familias obtuvieron lo que buscaban. Aunque uno prefiere creer, claro está, que Tiffany y Michael simplemente se enamoraron. Y quizás así fue. Pero en este nivel de la sociedad, el amor y la estrategia rara vez viajan en trenes separados. Mar-a-Lago no es simplemente una villa. Es una declaración de intenciones construida en piedra, mármol y oro. 126 habitaciones. 20 acres de jardines que descienden suavemente hacia el Atlántico. Una fachada de estilo mediterráneo que Marjorie Merriweather Post, la heredera del imperio de cereales Post, mandó construir en los años 20 con la ambición explícita de crear algo que rivalizara con los palacios europeos. Donald Trump la compró en 1985 y la convirtió en algo diferente a lo que cualquier palacio europeo podría ser. La convirtió en él mismo. El 12 de noviembre de 2022, Mar-a-Lago amaneció transformada. Los jardineros habían trabajado durante días. Cada arbusto estaba podado con precisión quirúrgica. Cada sendero estaba bordeado por arreglos florales que combinaban gardenias blancas, rosas de tallo largo y racimos de jazmín cuyo perfume, dicen los que estuvieron allí, impregnaba el aire desde la entrada misma. No era el aroma de una boda, era el aroma de una ceremonia de estado.
Las mesas del banquete estaban cubiertas con manteles de lino blanco tan fino que casi parecía seda. Sobre ellas, candelabros de cristal que multiplicaban la luz de cientos de velas hasta convertir cada rincón del salón en un caleidoscopio dorado. Los espejos de las paredes, antiguos y levemente dorados por el tiempo, devolvían ese brillo amplificado, como si la propia mansión quisiera participar en el espectáculo. Y había algo más en el ambiente esa noche, algo que los invitados sentían pero que ninguna crónica oficial mencionó con claridad. Noviembre de 2022 no era un mes cualquiera para Donald Trump. Solo 2 días antes de la boda, el 15 de noviembre, anunciaría oficialmente su candidatura a la presidencia para 2024. Mar-a-Lago era, en ese momento, el centro gravitacional de la política estadounidense más polarizada en décadas. Agentes del servicio secreto recorrían los jardines, helicópteros sobrevolaban la propiedad a intervalos regulares. La seguridad era la de un jefe de Estado, no la de un padre de la novia. Esa tensión invisible lo impregnaba todo. Los invitados llegaron en una procesión de vehículos oscuros y discretos. Nombres del mundo de los negocios, la política y la farándula de alto nivel. Cada uno escoltado, identificado, autorizado. Entrar a esa boda no era simplemente asistir a una celebración. Era ser admitido en el círculo interior de una de las familias más controvertidas y más observadas del mundo. Y en el centro de todo ese aparato, entre el perfume de las gardenias y el brillo de los candelabros, una joven de 29 años se preparaba para caminar hacia el altar. Tiffany Trump había elegido casarse en la casa de su padre, en su territorio, bajo sus reglas. Esa decisión, aparentemente sentimental, tenía también la lógica fría de alguien que ha aprendido finalmente cómo funciona esta familia. En el mundo Trump, el poder se demuestra con gestos. Y no hay gesto más elocuente que ocupar el centro del escenario más importante. Esa noche, el escenario era suyo. Hay situaciones que ningún protocolo de etiqueta contempla del todo. ¿Puede un manual de buenas maneras indicar cómo saludar a un embajador, cómo doblar una servilleta de lino, cómo dirigirse a un miembro de la realeza? Pero no existe el capítulo que explique qué hacer cuando la ex esposa y la esposa actual de un mismo hombre comparten el mismo salón, el mismo aire perfumado de gardenias, la misma lista de invitados. Y sin embargo, esa noche en Mar-a-Lago ocurrió exactamente eso. Marla Maples llegó con la serenidad de quien ha tenido 30 años para prepararse para este momento. Rubia, esbelta, con esa elegancia californiana que nunca termina de rendirse al paso del tiempo. Venía como madre de la novia, y eso le daba un lugar inamovible en la ceremonia que ninguna tensión diplomática podía cuestionar. Era su derecho, era su hija. Melania Trump llegó como lo que es, la señora de la casa. Su vestido esa noche fue una decisión tan calculada como cualquier movimiento político. Un corte ascético, casi austero, en tonos que evocaban la antigüedad clásica, sin excesos, sin competencia directa con la novia. Una imagen que decía, con la elocuencia del que no necesita hablar en voz alta, «Yo no tengo que esforzarme. Este es mi hogar». Los organizadores habían trabajado con la precisión de diplomáticos para diseñar la disposición de los asientos. Cada metro de distancia entre una y otra había sido calculado, cada línea de visión considerada. Y aún así, en un salón donde todo el mundo sabía exactamente quién era cada uno y qué significaba su presencia allí, la distancia física no podía borrar la tensión que flotaba entre las dos mujeres como una corriente de aire frío bajo las puertas. Los invitados lo notaron. Claro que lo notaron. Hay una habilidad que se desarrolla en los círculos de la alta sociedad, la capacidad de observar sin parecer que se observa, de registrar cada detalle mientras se mantiene una expresión de serena indiferencia. Esa noche, esa habilidad estaba en pleno ejercicio en cada mesa del salón. ¿Se saludaron Marla y Melania? Las crónicas de quienes estuvieron presentes son deliberadamente vagas en ese punto. Lo que sí se sabe es que ambas cumplieron con su papel a la perfección. Marla, emocionada y luminosa en su rol de madre, fue vista llorando durante la ceremonia,
con esa clase de llanto genuino que no puede fingirse. Melania, correcta y distante, acompañó a Donald con la compostura de siempre. Y Donald Trump, flanqueado por la madre de su hija y por su esposa actual, sonreía con esa sonrisa ancha que ha aprendido a usar en todas las ocasiones. La sonrisa que no revela nada y lo sugiere todo. Fue Marla Maples, sin embargo, quien robó el momento más emotivo de la noche. Cuando llegó su turno de hablar, su voz tembló. No de nervios, sino del peso de algo real. Habló del crecimiento de su hija, de los años compartidos, de ese vínculo entre madre e hija que, dijo, es inviolable. El salón guardó silencio. Ese silencio que solo ocurre cuando las palabras tocan algo verdadero. En ese momento, toda la arquitectura del poder, los diamantes, los candelabros, los agentes del servicio secreto en los jardines, se disolvió por un instante. Y quedó solo una madre, despidiendo a su hija. Algunas cosas, ni siquiera el apellido Trump puede complicarlas del todo. El primer vestido entró al salón antes que ella. Así es como funciona en las bodas de este nivel. Los invitados ya están sentados, la música ya ha cambiado, y un susurro recorre las mesas, de fila en fila, como una ola suave, cuando alguien en la primera fila alcanza a ver el borde del tren acercándose por el pasillo. Y entonces aparece ella. El vestido era una creación del diseñador libio Zuhair Murad, un nombre que en los círculos de la alta costura internacional no necesita presentación. Brocado plateado tejido con una densidad que atrapaba la luz de los candelabros y la devolvía multiplicada, como si la tela misma estuviera viva. El tren, largo y solemne, fluía detrás de ella con esa gravedad pausada que solo tienen las cosas que han sido construidas para durar en la memoria. Pero lo que detuvo la respiración del salón no fue el vestido, fueron los pendientes. 2 lágrimas de diamantes que colgaban hasta rozar la línea del cuello. Corte perfecto. Transparencia absoluta. El tipo de pieza que un joyero tarda meses en construir y que una mujer lleva una sola vez en la vida, precisamente porque sabe que ese momento merece exactamente eso. Y sobre todo, el anillo. 13 quilates mirando hacia arriba, captando cada fuente de luz en el salón, recordándole a cada invitado, sin que nadie tuviera que decir una sola palabra, el nivel al que se había llegado esa noche. Tiffany caminó despacio, con una calma que solo puede venir de años de haber aprendido a caminar en espacios donde todos la miran, pero pocos la ven realmente. Después llegó el segundo vestido. Para la recepción, cambió el brocado plateado por un modelo de hombros descubiertos, más ligero, más cercano. Mantuvo los mismos pendientes de diamantes, porque cuando se tienen pendientes así, no hay razón para cambiarlos. Y añadió un cinturón bordado que recorría su silueta con una precisión que hacía pensar en las manos del artesano que lo había cosido, puntada a puntada, durante semanas. El tercer look llegó con la noche. Un vestido de escote ondulado, sensual sin ser excesivo, que servía de marco para la pieza más audaz de la velada. Un collar de diamantes que los tasadores presentes estimaron en varios millones. No era una joya para llevar a cenar, era una joya para cerrar una declaración. Y aquí es donde la historia de los vestidos se vuelve interesante de verdad. Porque mientras Tiffany brillaba en brocado plateado, Ivanka Trump eligió un vestido en tono celeste pálido, fluido y etéreo, que sus asesores describieron después como una referencia al estilo de Grace Kelly. Contenido, refinado, deliberadamente por debajo del nivel de la novia. Melania, ya lo mencionamos, eligió la austeridad. En la superficie, ambas decisiones parecen gestos de cortesía. Dejar el protagonismo a Tiffany, no competir con la novia en su día. Y puede que así fuera, en parte. Pero en una familia donde cada detalle comunica algo, donde el corte de un vestido y la elección de una joya son leídos como movimientos en un tablero invisible, uno no puede evitar preguntarse si esa contención tan perfecta de Ivanka y Melania era solo elegancia, o si era también, a su manera, otra forma de recordarle a Tiffany cuál era su lugar. ¿Puede un vestido decir lo que una familia no dice en voz alta? En esta familia, casi con certeza. El salón del banquete olía a otro mundo. Gardenias y jazmín, sí,
pero también a algo más difícil de nombrar. Ese aroma específico que tienen los lugares donde el dinero lleva tanto tiempo presente que ha impregnado las paredes, los tapices, el propio aire. Un olor a permanencia, a poder que no necesita justificarse. Las mesas estaban dispuestas con esa geometría perfecta que solo consiguen los organizadores de eventos que cobran por su trabajo lo que otros cobran en un año. Cada plato una pieza de porcelana con el monograma discretamente grabado en el borde. Cada copa, cristal de bohemia que tintineaba suavemente cuando alguien lo rozaba sin querer. El menú había sido diseñado por el chef personal de la familia Trump como un diálogo entre dos mundos. La cocina americana más refinada, conversando con los sabores mediterráneos que honraban las raíces de los boulos. Langosta, cordero especiado con hierbas del Mediterráneo oriental, verduras asadas con aceites que habían cruzado el Atlántico específicamente para esa noche. Y al centro de todo, el pastel. 5 niveles de blanco perfecto, cada uno decorado con una filigrana de azúcar tan delicada que parecía encaje de Bruselas traducido a otro material. Perlas comestibles, distribuidas con una regularidad que hacía pensar en la paciencia infinita de quien las había colocado, una a una, durante horas. Por dentro, la sorpresa que los invitados descubrirían después. Capas alternadas de bizcocho de chocolate, crema de vainilla de Tahití y un toque de cuajada carmesí que tiñó los platos de un rojo suave y festivo. El momento del corte fue fotografiado desde 12 ángulos diferentes de manera simultánea. Pero el momento que nadie quería perderse llegó después. Donald Trump se puso de pie. El salón guardó silencio de una manera que pocas personas pueden provocar con un simple gesto. Ese silencio específico que rodea a los hombres acostumbrados a que el mundo los escuche, les guste o no lo que tienen que decir. Habló de su hija con el orgullo característico de los padres que no siempre estuvieron presentes, pero que en el momento del discurso reúnen todo el afecto acumulado y lo entregan de golpe. Habló de su independencia, de su gusto impecable, de la mujer segura en la que se había convertido, y recibió a Michael Boulos en la familia con esa generosidad solemne de los patriarcas que saben que aprobar a un yerno es también una declaración de poder. «Es un hombre extraordinario», dijo mirando a Michael con esa evaluación rápida y definitiva que es su marca personal. «Y ella se lo merece». El salón aplaudió. Michael Boulos respondió con palabras que quienes estuvieron presentes describieron como genuinas, sin los artificios del político ni la frialdad del hombre de negocios. Habló de Tiffany con una sencillez que contrastaba con todo el aparato que los rodeaba. Prometió proteger su felicidad, y lo dijo mirándola a ella, no a la sala. Fue Marla Maples, sin embargo, quien dejó el silencio más largo. Su voz volvió a temblar. Habló del crecimiento de su hija, de los años compartidos en California, lejos de los focos. De esa complicidad entre madre e hija que se forja precisamente en la distancia de los grandes escenarios, en las mañanas ordinarias, en las conversaciones sin público. Hubo lágrimas en varias mesas, y Donald Trump, sentado entre su exesposa y su esposa actual, aplaudió a Marla con esa expresión que en él resulta siempre difícil de descifrar. Una mezcla de genuino afecto residual, orgullo paterno real y esa conciencia permanente, casi involuntaria, de que todo lo que ocurre a su alrededor es también, de alguna manera, parte de su historia. Quizás esa noche, por una vez, no era solo eso. Quizás esa noche era, sobre todo, la historia de su hija. Aunque en esta familia las dos cosas raramente se separan del todo. El primer baile comenzó sin anuncio. La orquesta simplemente cambió de tempo. Una nota larga y suave que se extendió por el salón como el primer rayo de luz de una mañana de invierno. Y Tiffany Trump, que había cambiado el vestido por tercera vez esa noche, esta vez por algo más ligero, más libre, más suyo, salió al centro de la pista con Michael Boulos. Bailaron despacio, en ese tipo de baile que no es una actuación sino una conversación. Dos personas que se mueven juntas con esa naturalidad que no se ensaya,
que simplemente ocurre cuando dos cuerpos han aprendido a estar cómodos en el mismo espacio. Los invitados los observaron en silencio durante los primeros compases y luego, uno a uno, fueron saliendo a la pista. Ivanka con Jared Kushner, Donald con Melania, los hermanos mayores con sus parejas, la familia Trump, esa constelación de temperamentos y lealtades complejas moviéndose al mismo ritmo por una vez, en el mismo espacio, bajo las mismas luces. Quienes estuvieron allí dicen que fue el momento más cálido de la noche. Y entonces llegaron los fuegos artificiales. Los invitados fueron guiados hacia la terraza que da al Atlántico. El aire de noviembre en Palm Beach tiene esa temperatura perfecta, que no es fría ni cálida, sino exactamente lo que necesita ser. El océano estaba oscuro y quieto, como un telón tendido hasta el horizonte, esperando su señal. La primera explosión iluminó el cielo de blanco, luego el dorado, luego el plateado. Cada destello se reproducía en las aguas del Atlántico, multiplicado, profundo, como si el océano quisiera guardar su propia copia del espectáculo. Las chispas caían en arcos lentos y perfectos, y durante los segundos en que ardían en el aire, todo lo demás, la política, las rivalidades, la complejidad de ese apellido y todo lo que carga, se suspendía. Solo existía la luz. Tiffany Trump miraba el cielo con esa expresión que tienen las personas cuando algo que esperaron mucho tiempo finalmente ocurre y resulta ser exactamente como lo imaginaron. Y uno no puede evitar pensar, viendo esa imagen, en el camino que recorrió hasta llegar a ese momento. La niña del borde del encuadre. La hija de California. La que creció lejos del tablero y tuvo que aprender sola sus reglas. La que eligió un hombre que viajó a Dubái para encontrar la piedra perfecta. La que decidió casarse en la casa de su padre, en su territorio, bajo sus luces. 13 quilates brillando en su mano izquierda, mientras el Atlántico copiaba los fuegos en su superficie oscura. Hubo algo en esa noche que trascendió el lujo, algo que el precio del anillo no puede explicar, ni el nombre del diseñador del vestido puede justificar. Algo que tiene que ver con una búsqueda más antigua y más universal que cualquier fortuna. La búsqueda de un lugar propio. Tiffany Trump llegó a esa boda como la hija que siempre estuvo en el borde del cuadro. Y la abandonó como el centro de su propia historia. Si ese centro resistirá el peso del apellido que lleva, la complejidad de la familia en la que nació y los años que tiene por delante, eso es algo que ni los diamantes más perfectos pueden garantizar. Pero esa noche, con el cielo encendido sobre el Atlántico y el océano guardando su reflejo, Tiffany Trump parecía exactamente donde quería estar. Y eso, en esta familia, no es poca cosa. ¿Creen que Tiffany logró finalmente encontrar ese lugar propio dentro de la dinastía Trump? ¿O el peso de ese apellido es demasiado grande para que cualquier boda, por magnífica que sea, pueda resolverlo?